repito, van a encontrar que se cortó la grabación, entonces repito nuevamente. Entonces la preservación la vamos a lograr a través de la fijación. Decíamos que el fijador más ampliamente utilizado en ictiología es el formol al 10%, pero hay que neutralizar ese formol con borato de sodio, cuya función va a ser la de evitar la descalcificación de los ejemplares. ¿De acuerdo? Entonces, para la fijación hay que tener en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, los individuos de pequeño tamaño, ¿sí?, que son menores de 40 milímetros de longitud total, ¿sí?, se pueden sumergir completamente en formol al 10% y no pasa ningún problema, no tiene problema. Entonces, por ejemplo, toma uno el pez, coloca el formol al 10%, el borato, y lo sumerge directamente allí en el frasco con su etiqueta y ya no hay problema, ya ese individuo queda fijado. Pero, por ejemplo, individuos que tienen tamaños superiores al que hemos referenciado previamente, o sea, superiores a los 40 milímetros, entonces, ¿qué pasa con estos individuos? Se les debe inyectar con una jeringa, ¿cierto?, en el ano, ¿de acuerdo? Y los costados también se deben inyectar con formol. Y hay que tener cuidado que cuando no estemos inyectando, no vayamos a un pez que es prácticamente obliterado, no lo vayamos a convertir en un pez globo, de tanto formol que le hemos aplicado. Hay que tener cuidado con la cantidad que se aplica. Eso también debe quedar muy claro. ¿Listo? Ahora, hay que tener mucho cuidado con lo que es la manipulación de los ejemplares, ¿sí? ¿En qué sentido? En el manejo de las sustancias fijadoras, ya que pueden representar, por ejemplo, grandes perjuicios para la salud del investigador, o sea, para la persona que está haciendo el inventario ictiológico, o para la persona que prácticamente está encargada del proceso de fijación. Entonces, ¿aquí qué hay que hacer? Pues se recomienda que uno haga el proceso de fijación prácticamente en lugares abiertos donde el viento pueda circular con facilidad, y por ejemplo que contemos con elementos de protección, ¿cierto?, como una bata, los guantes, unas gafas protectoras, un tapaboca, también, pues que también se cubra la vía respiratoria, porque el formol prácticamente es volátil y penetra en los tejidos y nos pueden causar pues ciertas reacciones. Una vez que nosotros hemos fijado los especímenes, ¿cierto?, ya los tenemos listos, los podemos empacar en bolsas plásticas, preferiblemente que sean bolsas que tienen cierre hermético, ¿sí? Entonces en el mercado nosotros encontramos, por ejemplo, las bolsas Ziploc. Ahora, también es recomendable que nosotros podamos envolver a cada uno de los peces con gasa remojada, ¿cierto?, y que esté remojada con la misma solución, obviamente, de este formol al 10% más el borato, dado que eso mantiene humedecido el material y no va a permitir que prácticamente se reseque, y mucho menos que ese material que hemos colectado se nos vaya a dañar. Una vez que hemos fijado y hemos envuelto ese material en gasa y lo hemos empacado en bolsas plásticas, el material ya puede ser depositado, por ejemplo, en algún timbo, en una caneca o en una nevera de icopor. O sea, estos frasquitos ya o las bolsas, en el campo tenemos unas neveras de icopor, si las fuéramos a llevar a una colección los podemos ir guardando, ¿sí? Entonces eso hay que tener en cuenta con el proceso de fijación. Otra característica importantísima en campo es la toma de datos. Esa es una de las actividades prácticamente que reviste mayor relevancia durante el desarrollo de los inventarios, ya que prácticamente debido a los costos que implican los mismos inventarios, ¿cierto?, es difícil el acceso a ciertas áreas donde, por ejemplo, se requieren adelantar en algunos casos la toma de datos, y uno debe ser lo más juicioso y lo más concentradito en esa toma de esos datos. Debe hacerse con bastante responsabilidad. Todos los datos que tomemos en campo deben estar referenciados, ¿sí? Absolutamente todos los datos debemos referenciarlos y lo debemos asociar a cada una de las estaciones ictiológicas. Entonces me devuelvo.
Todos los datos que estemos tomando. Si aquí está la estación ictiológica número 1, tenemos que referenciar la estación, tenemos que colocar la altura, tenemos que colocar la presión, todo debemos definirlo. O sea que en términos generales todos los datos y las variables ecológicas o parámetros deben escribirse allí. Todos los datos que podamos tomar. Entonces, ¿qué tipo de datos nosotros debemos tomar? Pues tenemos que tomar variables ecológicas del lugar y tenemos que tomar, por ejemplo, las variables físico-químicas. Estas variables ecológicas podrán ustedes ver que hacen referencia a una descripción detallada, por ejemplo, de la estación que estamos muestreando, ¿sí? De esa estación que estamos mostrando. Y vamos a mirar que en eso hay que tener en cuenta que, pues, el tipo de hábitat, ¿sí? Si es un hábitat, por ejemplo, fragmentado, si es un bosque húmedo tropical, ¿sí? El tipo de fondo o sustrato, si es un fondo que es rocoso, si es un fondo en el cual hay gran cantidad de vegetación, el tipo de orilla, ¿sí? Si la orilla es uniforme, si es sinuosa, si es rocosa, si en la orilla hay vegetación, si en la orilla hay, por ejemplo, asentamientos humanos, la profundidad, ¿sí? Hay que medir la profundidad. De hecho, sería importantísimo que uno pudiera hacer un aforo, si el tiempo lo diera, tratar de hacer un aforo. Eso se le puede preguntar a la gente de la zona. Y obviamente medir la velocidad de la corriente. Eso se hace de manera muy sencilla. Se puede contar un espacio, por ejemplo. ¿Cómo podríamos medir la velocidad? Miremos aquí. Podríamos estar en este punto y entonces caminar y saber que aquí hay 100 metros. Con un cronómetro lanzar, por ejemplo, unas bolas de icopor y mirar de este punto a este punto cuánto tiempo se demoró, velocidad igual espacio sobre tiempo, y así podríamos calcular, por ejemplo, la velocidad de la zona. De hecho, vamos a ver si podemos hacer ese ejercicio en clase. Entonces, eso serían dentro de lo que son las variables ecológicas, ¿sí? Entonces no habría mayor, digamos, dificultad en definirlas. Ahora, en cuanto a los parámetros físico-químicos, los datos que se deben tomar son, por ejemplo, el pH. Sí, es importante el pH. Siempre será importante porque gracias al pH, pues, digamos, habrá mayor o menor disponibilidad de oxígeno y eso, pues, es importante para la vida de los peces. La conductividad eléctrica también, ¿sí? Que mide, por ejemplo, la cantidad de sales o de solutos que en un momento dado hay en el cuerpo de agua. El oxígeno disuelto, pues obviamente va a estar relacionado con la cantidad de materia orgánica presente, con el nivel de eutrificación que hay en la zona, la temperatura del agua, importantísimo, y la transparencia, que también va a ser importante, que la podemos medir, por ejemplo, a través de discos Hechis. Eso debe ser muy importante. Ahora, tanto las variables ecológicas como las variables físico-químicas son fundamentales a la hora de analizar, por ejemplo, los resultados en cuanto a la composición de especies por cada una de las estaciones que nosotros en campo o en barranca vamos a estar trabajando. ¿Por qué? Resulta que esto nos puede dar evidencia del por qué las especies colectadas en cierta estación tienen, digamos, una u otra temporalidad. Podría ser un dato importante. Muchos estudios, por ejemplo, que se han enfocado en cuanto a parámetros físico-químicos, determinan, por ejemplo, la composición de especies que están asociadas a un determinado hábitat, podría ser, ¿no? O, por ejemplo, sería cuál de las variables ecológicas o ambientales influye sobre todo, por ejemplo, en la composición de especies que estamos haciendo en nuestro inventario, ¿sí? Son muchas las características de importancia que nos pueden dar las variables ecológicas y las variables físico-químicos. Entonces eso es bien importante. Otra cosa importantísima, entonces, aparte de las variables ecológicas y las variables físico-químicas, son las etiquetas. Las etiquetas de los peces se deben hacer en papel pergamino, ¿cierto? Y además en esas etiquetas pues se deben tomar, por ejemplo, datos como la fecha de colecta, la estación ictiológica a la cual se hizo la colecta, quién hizo la colecta, o sea, el colector, cuál fue el método de colecta, o sea, cuál arte de estas utilizaron, eso hay que decirlo, porque eso tiene que estar asociado al tipo de agua, ¿sí?
y les decía que debe hacerse en rapirógrafo o pergamino. Las etiquetas son tan importantes como los datos que ya hemos dicho, que son las variables psicológicas y fisiológicas. Y hay que tener en cuenta esto. Ahora, referente a los datos de los individuos colectados, hay que tener en cuenta, por ejemplo, el proceso de fijación que estamos utilizando. Eso también podría ir, ¿sí? Y siempre, siempre tratar de escribir el mayor número de datos que se pueda en esa etiqueta. Bien. Creo que eso en cuanto a lo que tiene que ver con toma de datos, captura de datos, ¿sí? Y la fijación. Entonces, empecemos a analizar algunos equipos de captura o artes de pesca y miremos prácticamente en qué consiste cada uno de ellos. Empecemos a hablar, por ejemplo, de las redes de ahorque, ¿sí? Bueno, me disculpan nuevamente. Ustedes van a manejar, por ejemplo, yo les dejé los peces de los Andes y esta guía de los peces de los Andes pues está estructurado de la siguiente manera. Ustedes van a encontrar mucha información donde van a tener el nombre científico, ¿sí? De la especie, tal vez nombres comunes también, ¿cierto? De acuerdo a la región, algunas sinonimias que ya lo habíamos dicho, las cuales van a incluir el autor, el año. Recuerden que la sinonimia es cuando a un mismo individuo se le nombra con dos géneros, dos nombres científicos diferentes. Entonces, porque hay alguna revisión. Hacen algunas descripciones de los individuos, ¿cierto? Por ejemplo, ahí claramente leen ustedes pigmentación, morfología, tamaño. Se habla en la guía, por ejemplo, de la biología, de la ecología. Se habla de la distribución y para ello la guía le pone unos mapas. O sea que cuando nosotros no estamos seguros si sí o si no es, y por ejemplo damos con una especie y creemos que sí es, pero miramos que estamos en el Magdalena de Medio y la especie aparece por la Guajira, pues obviamente eso nos va a permitir saber que nos hemos equivocado en la identificación, ¿sí? Entonces hay algunos comentarios extras como por ejemplo el estatus taxonómico, si el individuo por ejemplo está amenazado, o sea el tipo de vulnerabilidad, ¿sí? Y también van a encontrar ustedes allá que si los individuos están registrados en alguna colección ictiológica, obviamente. Entonces eso trae la guía. Además de eso, la guía pues les va a dar algún tipo de nomenclatura y sobre todo pues me interesa una nomenclatura que está relacionada con las medidas. Entonces, por ejemplo, todos los peces, sobre todo si son peces comerciales, como ocurre por ejemplo en el río Magdalena, entonces van a hablarles de unas medidas donde por ejemplo se habla de la medida total, la medida estándar, ¿sí? El diámetro del ojo, una cantidad de medidas que ahorita más adelante vamos a tener en cuenta, pero que la guía permite que se pueda observar directamente utilizando la guía. Ahora, importantísimo, el libro trae unas claves taxonómicas que les digo de una vez, me interesa que impriman la clave, no el libro sino la clave. Ahora el que quiera hacerse el libro, perfecto. Y esa clave taxonómica está prácticamente orientada ¿a qué? A órdenes, familias y géneros. Pero obviamente para poder nosotros llegar a un género, primero hemos identificado el orden al que pertenece inicialmente. Una vez tenemos el orden definido, pasamos a identificar la familia. Y cuando ya hemos definido la familia del individuo, tendríamos ya que irnos al nivel de los géneros. Pero eso lo vamos a ver, que en la medida que se va llegando, entonces al rango taxonómico menor, se va complicando el número de caracteres, como ya lo hemos dicho en clases anteriores. Ahora, ¿por qué hablamos de una clave dicotómica? Porque es una clave que tiene dos estados, o está presente o está ausente, y miremoslo aquí. Por ejemplo, la aleta dorsal, entonces, ¿está ausente o la aleta dorsal está presente? Mire lo que le dice la clave. Si está ausente, pase a 2. ¿Sí? Mire que le está dando dos alternativas, o ausente o presente, o tiene la aleta dorsal o no la tiene. Entonces, si está presente, pase a 2. Entonces, en 2 aparece ahora nuevas descripciones de nuevos caracteres. Entonces le dice, por ejemplo, cuerpo anguiliforme, anal ausente, es decir, aleta anal ausente, y solo con una apertura branquial, que es por donde respira. Entonces,
en este caso pues no le están diciendo ningún nombre porque es a manera de ejemplo. Dice, bueno, si su individuo tiene estas características es la especie A. Listo, si no tiene las características, váyase a la opción 2. ¿Cuál es la opción 2? Pues la otra, diferente, que el cuerpo sea comprimido, que el anal no esté ausente sino presente, y que además sea muy larga, ya sea otro carácter más que le colocan ahí, y no tiene una apertura branquial sino dos aperturas branquiales, entonces le dice que es la especie E. De esa manera se trabaja prácticamente lo que son las claves dicotómicas. Me voy a permitir leer, y yo sé que está con mucha información, mucha letra la presentación, pero realmente no hay otra manera de presentarlo, ¿sí? Estamos hablando de una clave, de una descripción de una clave, y es la única forma que hay que hacerlo. Entonces, resulta que cuando usted está en campo se va a dar cuenta que a veces está uno pasando y le sucede hasta al más experto que está pasando la clave taxonómica y resulta que no identifica el pez correctamente. Por eso es que la identificación en los inventarios se le debe dejar a los curadores, porque uno tiende a equivocarse en la identificación. ¿Listo? Ahora, por eso en la identificación también es importante que usted le diga al pescador cómo le dicen ustedes a este pez acá, porque ya con el nombre vulgar posiblemente ya con lo que es la búsqueda a nivel de internet se facilita la descripción. Pero nosotros tenemos que entregar una característica y una descripción de caracteres de esos individuos, y eso solo se logra a través de las claves. Entonces, ¿cuál es el primer error? Por ejemplo, que el género que uno esté trabajando no esté descrito en la clave que está utilizando, o sea, que el material bibliográfico que usted está utilizando no tiene reconocido a ese individuo, entonces obviamente no lo va a encontrar, no lo va a poder describir. Bien, lo otro es que uno puede haber equivocado ciertas decisiones, y entonces, por decir algo, yo dije que el cuerpo era comprimido, yo pensé que era comprimido, porque no tenía claro qué era el carácter comprimido, y resulta que no era comprimido, ¿sí? Era cilíndrico. Entonces, solo por equivocarme en uno de los pasos, obviamente ya me voy a equivocar en la identificación de ese individuo, ¿sí? Y lo otro es que a veces no hay suficiente información o se desconocen muchos de los caracteres que las claves están tratando de explicar. Entonces, todo eso me lleva a que me pueda equivocar en definir cada uno de los individuos. ¿De acuerdo? Bien. Todos los individuos, entonces, a nivel comercial, ¿sí?, exigen un tamaño mínimo o una talla mínima de pesca. Entonces, si uno mira un pez, ¿cierto?, ustedes van a notar que él tiene una gran cantidad de medidas que nosotros debemos tener en cuenta de acuerdo a la especie comercial, y eso es importante que uno lo mida y que lo tenga presente. Entonces, hay medidas muy importantes en peces, y sobre todo las comerciales están referidas a, por ejemplo, a la longitud estándar, ¿cierto?, que va hasta el final, va desde la punta del hocico del pez o de la punta de la boca hasta lo que es el pedúnculo caudal, y entonces hablamos de una medida estándar, ¿sí? Y lo otro importante es la medida total, que iría desde prácticamente la punta de la boca hasta la parte terminal de la aleta caudal, y eso sería la medida total. Pero lógicamente también entonces hay que medir, por ejemplo, el ancho, ¿sí?, que tiene que ver con la parte de la aleta prepectoral, que sería desde la boca hasta el comienzo de la aleta pectoral, ¿sí? ¿Qué más allí? Entonces, es importante el diámetro del ojo, ¿sí?, también, porque dependiendo del diámetro del ojo, entonces se puede saber si el pez es apto o no para la pesca. Y hay una gran cantidad de medidas, ¿sí?, como por ejemplo el ancho de lo que es la aleta dorsal, ¿sí?, o el ancho predorsal, que iría desde la punta del hocico hasta prácticamente el final de la aleta dorsal. Y eso pues va a depender de la especie que estemos trabajando.
Entonces, aquí les presento unas tallas mínimas, ¿sí? Por ejemplo, para el bagre, la talla mínima para que pueda ser pescado es de 80 centímetros. Aquí vemos al bagre sapo, ¿cierto? También 45 centímetros como mínimo, aunque el bagre sapo prácticamente no es un pez así como muy apetecido, ¿sí? Primero porque la piel es muy gruesa, muy grasosa, entonces no gusta mucho. El blanquillo, por ejemplo, la talla mínima de pesca son 45 centímetros, ¿sí? De longitud total. Entonces, la picuda, también 35 centímetros con la picuda. Por ejemplo, la dorada, 35 centímetros como talla mínima de pesca, que era lo que estábamos viendo aquí en de estas medidas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la pácora, ¿sí? La pácora prácticamente tiene que tener una medida de 30 centímetros. El bocachico, como mínimo, tallas mínimas son de 25 centímetros. En Barranca, donde vamos, encontramos el moncholo, por ejemplo, el moncholo con 25 centímetros, ¿sí? Y fíjese que la mojarra amarilla y lo que ya es el nicuro o el barbudo, ya son individuos que se pueden pescar con 18 centímetros, ¿sí? Entonces, esas tallas mínimas son importantes ustedes en la parte ambiental tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque a ustedes los van a contratar, por ejemplo, para hacer programas de vigilancia en cuanto a pesca, que es lo que la ley exige, y esto ustedes lo pueden entonces encontrar en todo lo que tiene que ver con la legislación de fauna silvestre. Perdón, en cuanto a la legislación de pesca, ¿sí? Otro aspecto importante que uno debe tener en cuenta entonces es que los peces pueden presentar o no escamas sobre su cuerpo, pero hay un grupo de escamas que es muy importante que hay que tener en cuenta. Veíamos en clase que con la aparición de los elasmobranquios, entonces se genera la famosa línea lateral, ¿sí? Y entonces las escamas, que pueden ser cicloideas, tenoideas, ¿sí? Diferentes tipos de escamas, vamos a ver que ellas, las principales, que tienen que ver prácticamente con la detección de algunas ondas o movimientos en el agua, son estas que aparecen acá, que son las escamas de la línea lateral. Las claves taxonómicas las utilizan. Entonces esas escamas de la línea lateral, por ejemplo, puede ser continua, como en este caso, o puede ser discontinua, puede estar interrumpida, y son importantes. Aparece un grupo de escamas que están, las escamas por debajo de la línea lateral, marcadas aquí, es moradito pues para que se entienda, y las escamas que están por encima de la línea lateral. ¿Listo? Muy bien. Y por acá pueden aparecer también un grupo de escamas que las llaman escamas dorsales, y por acá un grupo, aunque no están ahí graficadas, que son las escamas ventrales, ¿sí? Tenerlo en cuenta entonces. Estas escamas de la línea lateral importantísimas, altamente conectadas con el sistema cerebral de los peces. Y aquí esta zona, que es la zona opercular, es donde se encuentran las agallas del pez protegidas. Y pues aquí podemos ver que esto es un pez de aletas radiadas, por lo tanto es un actinopterigio. También en los peces hay que tener en cuenta que ellos presentan diferentes tipos de aletas con cada función, ¿sí? Entonces, vemos acá una aleta que está sobre la parte dorsal de los peces, que puede variar, así como puede ser corta, se puede extender, puede ser partida, puede ser lobulada, y eso también es un carácter importante para las claves taxonómicas. Entonces aparece una aleta dorsal. No todos los peces presentan la aleta adiposa, ¿sí? Una aleta pequeña, carente de radios, ¿cierto? Función de la aleta adiposa en este momento parece que es como mantenimiento de temperatura, pero no tiene una función importante a nivel natatorio. Aparece la aleta caudal, ¿cierto? Que es una aleta que le permite propulsión. En este caso, por ejemplo, esto es una aleta dificerca porque está dividida en dos lóbulos, ¿sí? Así pueden aparecer, por ejemplo, una aleta homocerca, o sea, completa, sin divisiones. Pero básicamente
este tipo de aletas permite la propulsión de los individuos. Entonces la aleta caudal. Aparece también la aleta anal, que lo que permite prácticamente es timonear, ¿cierto? Mientras que esta aleta permite prácticamente cortar lo que tiene que ver con la fricción del agua. Incluso estos peces tienen la propiedad que esta aleta la pueden bajar o la pueden levantar, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay una propulsión, la levantan, pero también para girar, para hacer los giros, cuando el pez va a girar, no le conviene tener la aleta porque le causaría prácticamente una presión mecánica. Entonces baja la aleta y él puede girar, por ejemplo, cuando la aleta dorsal baja. Decíamos que la aleta anal entonces es importante porque en ellos, por ejemplo, le permite de alguna manera timonear, ¿sí? Aparecen también entonces las aletas pectorales, ¿cierto? Y las aletas ventrales, que estas aletas lo que le permiten a él es de alguna manera, junto con la vejiga natatoria que está interna, darle la flotabilidad. Por aquí ustedes ven como unas líneas interrumpidas, no sé si lo ven, tal vez en el video no, pero eso hace referencia a que son las escamas de la línea lateral, que son importantísimas, ¿no? Los peces van a variar, por ejemplo, en la posición de la boca, terminal, superior, posición inferior, y todo eso será importante a la hora de pasar las claves. Bien, pasemos entonces a hablar de cada uno de los artes de pesca que se manejan, digamos, en los inventarios. Recuerde que el arte de pesca pues va a tener ciertas características, ¿de acuerdo? Entonces empecemos a hablar sobre lo que son las redes de enmalle, ¿sí? Y dentro de esas redes de enmalle miremos las redes de ahorque o agalleras. Entonces prácticamente estas son redes que son de amplio uso. Por ejemplo, se utilizan en lagunas, se pueden utilizar en lagos, en ríos, incluso en caños, y se utilizan prácticamente en aguas que tienen condiciones lénticas, es decir, que son aguas quietas, ¿sí? Prácticamente estas redes son selectivas, ¿cierto? Pero muy efectivas a la hora de capturar diferentes especies. Por eso les pongo acá diferentes individuos, ¿sí? Y son empleadas en términos generales para la captura de especies que están en la superficie del agua o pueden estar en la parte media de la columna de agua, no en el fondo. No están hechas para eso, ¿sí? Casi todas las redes, estas redes son elaboradas, por ejemplo, con materiales sintéticos o en nylon, ¿sí? De diferente diámetro. Y la selectividad de la red, ¿de qué va a depender? Pues va a depender del diámetro del ojo de malla, que se mide de esta diagonal a esta diagonal del ojo, el cual va a determinar obviamente pues el tamaño de peces a capturar. Eso que quede el ojo. Entonces, que quede claro, pero el ojo de malla prácticamente en el entramado, como les decía, pues lo podemos medir prácticamente de esta diagonal a esta diagonal en los entrenudos de la red. Eso como por dar un dato ahí adicional. Perdón. Bien, sin embargo, uno puede encontrar que estas redes pueden ser redes mixtas. Es decir, que si yo miro la red de aquí para acá puedo tener un cierto diámetro de ojo de malla y de aquí para acá puedo tener otro diámetro. Entonces la puedo utilizar como una red mixta para que no sea tan específica, ¿sí? También la llaman redes de ahorque, ¿sí? Porque prácticamente lo que se enredan en las redes son las branquias, ¿sí? De los peces. Entonces las branquias se enredan y ellos prácticamente terminan siendo ahogados. Prácticamente entonces podríamos decir que este tipo de redes capturan las especies, como les dije la primera vez, que quedan aquí atrapadas las branquias, entonces las especies se ahogan, ¿sí? Puede ser una. La otra es que los peces queden acuñados o estén sujetos ahí en la red sin que tenga que estar las branquias implicadas allí. O sea,
Él queda es prácticamente atrapado pero no ahogado. Es una manera que también